El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia, ¿sabías tú que el nombre que más se usa para designar a la palabra de Dios es la Biblia? Como muchos de ustedes lo saben, se trata de la recopilación de libros más vendidos de todos los tiempos, con un promedio de ventas de 100,000 millones de copias anuales. Se ha traducido a más de 2.454 idiomas. La Biblia, probablemente uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. La Biblia no vendría a ser un solo libro, sino más bien el libro de libros. La palabra Biblia deriva del vocablo griego biblia, que es plural de la palabra biblión, que significa los libros o los libritos. La procedencia del vocablo griego Biblia deriva posiblemente de Biblos. Era un importante puerto comercial del Mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. ¿Qué es el tipo de recopilación de escritos que conocemos como originales de la palabra de Dios? Saltémonos un poco la historia y veamos en la segunda mitad del siglo I, donde los cristianos comienzan a utilizar el formato de escritura que conocemos como códice, que es muy similar a los libros actuales, ya que este formato se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros. Muchos a través de la historia han querido parar que la palabra de Dios llegue a toda la humanidad, pero ha sido Dios mismo quien ha prevalecido, permitiendo que ahora en día la palabra pueda llegar a casi todos los rincones del mundo, hablándonos y transformándonos en una verdadera fuente de amor. ¿Cómo la palabra de Dios puede convertirnos en una verdadera fuente de amor? Pues fácil, yendo a ella, leyéndola, escudriñándola, compartiéndola. Porque bien lo dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Dios te bendiga, bienvenido y bienvenida a tu programa, a nuestro programa Ondas de Esperanza. Te saluda tu amigo y hermano Aníbal Villatoro, un lunes más, el último del mes de enero, para honra y gloria del Señor, compartiendo este tema tan importante, este programa que Dios ha querido que traigamos a esta hora. Ponte cómodo. Estoy seguro que, como todos los programas anteriores, Dios ministrará mi vida, ministrará tu vida y cumplirá el propósito que Él quiere cumplir para cada uno de nosotros en esta noche. Bienvenidos y bienvenidas. Familia. Originalmente, los libros que componen la Biblia se escribieron en los siguientes idiomas: el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, mayormente, y algunos escritos en arameo. En el tiempo de Jesús, el idioma más usado era el griego, que era el popular en todas las ciudades. Por lo tanto, la mayoría de los escritos de la época eran en ese idioma.
Más tarde en la historia, la Iglesia comenzó a crecer y a avanzar en diferentes partes del mundo, controlado por el Imperio Romano. Entonces el griego comenzó a dejarse de usar y el latín comenzó a usarse como idioma oficial del imperio. Si bien el Imperio Romano persiguió a la Iglesia en sus comienzos, de la noche a la mañana Dios los convierte en protector y patrocinador. En ese momento, el latín pasa a ser el idioma oficial, también de la Iglesia oficial, que era la de Roma. En ese tiempo, aparece una traducción al latín conocida como la Vulgata Latina, y en esta fue hecha la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana, y así sigue hasta hoy. Unos cientos de años más adelante, la Iglesia se había extendido por diferentes partes del mundo, en diferentes partes de Europa, y algunos teólogos y eruditos bíblicos comenzaron a traducir la Biblia a sus idiomas natales. Así nacen las diferentes versiones que tenemos hasta este momento. La Iglesia Católica persiguió y asesinó a varios de estos traductores, torturándolos y prendiéndoles fuego, catalogándolos como herejes, pues pretendían que la palabra de Dios fuera exclusiva de los sacerdotes, considerándose los únicos elegidos por Dios para leerla. La idea de todos estos traductores era la emancipación de la interpretación única de la Iglesia Católica, que, como ya lo decíamos, no permitía al pueblo la lectura de la Biblia. A través de los siglos, en diferentes épocas, por medio de varios enemigos de la palabra de Dios, la Biblia fue algo que se quiso eliminar siempre. Pero así y a todo, hoy llega a nuestras manos. Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando que lo que vayamos a hablar acerca de la palabra de Dios pueda llegar a iluminar tu vida. Familia, la Biblia tiene dos divisiones mayores, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros de 5 divisiones. El Nuevo Testamento tiene 27 libros de 4 divisiones, haciendo en total 66 libros de la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió y el Antiguo Testamento originalmente es de idioma hebreo. Como ya le dije, tiene 5 divisiones por tema o tipo de literatura, entre ellas la ley, la historia, la poesía, los profetas mayores, también los profetas menores. El Nuevo Testamento, en sí el Nuevo Testamento, que se escribió originalmente en el idioma griego, hay 4 divisiones del Nuevo Testamento, por tema o por tipo de literatura. Las divisiones del Nuevo Testamento son los evangelios, la historia, las cartas, la profecía. Fue escrito por unos 40 autores que vivieron en diferentes épocas en el lapso de 1600 años, desde 1513 a.C. hasta cerca del año 98 después de Cristo. La Biblia contiene 1189 capítulos, 929 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento, distribuidos en 594 capítulos antes del Salmo 118, 594 después del Salmo 118. El centro de la Biblia es el Salmo 118, verso 8. El capítulo 29 del libro de Job es el centro del Antiguo Testamento. Y el capítulo 8 de Romanos es el centro del Nuevo Testamento. Existen 3.566.480 letras, 773.693 palabras, 31.102 versículos y 3.573 promesas aproximadamente. El libro más corto de toda la Biblia es la segunda epístola de Juan, que contiene solamente un capítulo
con 13 versículos. Por el contrario, el más extenso es el libro de los Salmos, que son 150 capítulos, y el segundo más grande, por decir así, es Isaías, con 66 capítulos. El capítulo más grande es el Salmo 119 y el más corto es el Salmo 117, o el más pequeño. El versículo más grande de toda la Biblia se encuentra ¿dónde? Bueno, lo encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 8, versículo 9, y el más pequeño es en Éxodo, capítulo 20, versículo 13, y en Juan, hablando del Antiguo Testamento, es Éxodo, y de Juan en el Nuevo Testamento es 11:35. Y a través de esta situación de su lectura, nos convierte en una verdadera fuente de amor. Está con ustedes acá Naún Andrade, a través de este espacio como es Ondas de Esperanza, y gracias a mis hermanos también por darme la invitación. Familia. Sé que se encuentran en línea algunas personas que nos conocen y que dan clases en la escuela. Por ahí está mi hermana, estaba saludando diciendo que no estaba acá en la radio, ¿verdad? Amén. Van a decir ella, de hecho está Sofía también, está Titi, Jaime, que nos están viendo y escuchando. Un saludo. Bueno, los están viendo a ustedes y escuchándome a mí. Ya van a escuchar a la hermana Noelia también. Levante la mano, ¿cuántos quieren escucharla? Por mayoría popular. Van a decir que estamos dando clases. La introducción del hermano Naún prácticamente era una clase universitaria de teología que estaba dando, sí, definitivamente, ¿no? Cada uno de nosotros ha venido a descifrar ciertas cuestiones de la Biblia que tal vez conocemos o no conocíamos, algo otras que ignorábamos, algo otras que necesitábamos reforzarlo. Pero cada una de las palabras, cada una de las más de 1000 letras que tiene la Biblia, nos instruyen, nos enseñan y nos redarguyen, porque la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo. Pero este día queremos tocar específicamente la segunda parte del primer tema que tuvimos en enero. Todo enero lo hemos dedicado a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y qué lindo que así fuera, que siempre le dedicáramos a la palabra de Dios. Y era cómo nos anima, nos instruye la palabra de Dios, pero nos hizo falta algo, porque la palabra de Dios, que tan importante es para nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro andar diario y caminar diario. Ahora, sí, ¿qué tan importante es la palabra de Dios en la universidad y en la escuela? Estaba leyendo algo que me llamó poderosamente la atención. Un periódico de Roatán lo publicaba ahora, y decía que el presidente del Senado hondureño estaba pidiendo que se aprobara una ley para que se leyera la Biblia en todas las escuelas. Yo me quedaba y me sentaba a analizar un rato eso, y decía, Honduras está hundido en un caos político, en un caos social, en un caos, hay una guerra civil prácticamente silenciosa, horrible, el narcotráfico es horrible, especialmente en esa zona. Guatemala está hundido ahorita en un caos tremendo. ¿Por qué vamos a esperar nosotros estar hundidos hasta lo último cuando necesitamos de la palabra de Dios desde el momento en que el niño es concebido en el vientre de la madre? Sí. Necesitamos el estudio de la palabra de Dios, no solamente en las iglesias, no solamente en los grupos celulares. Necesitamos la palabra de Dios también en las escuelas. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de sectarismo, estoy hablando de la palabra de Dios, sin meterle cizaña a los niños, que el Espíritu Santo los toque y que los haga venir al encuentro con Jesucristo, que es lo que la palabra de Dios nos hace, como describía hoy temprano y decía. La palabra de Dios es un puente que nos une con el ahora y con el más allá, definitivamente. Sí. Nosotros elegimos a dónde estamos, pero quien nos dice para dónde vamos es la palabra de Dios, es la brújula que nos dice. He ahí la importancia de la lectura. De ello, cuando nosotros aprendemos a aplicar la palabra de Dios, desayuno, almuerzo y cena, el status quo de cada uno, el pensamiento de cada uno va a cambiar.
de hacer el mal a hacer el bien, porque dentro de la palabra de Dios vemos el castigo y vemos el premio. El castigo para el que se porta mal y el premio para que se porte bien. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. No habíamos empezado todavía, porque ya los hermanos ya, no, todavía no. Y de hecho, la importancia de la palabra de Dios lo decíamos la vez anterior y lo acabo de decir en estos minutos, es que es la brújula de la vida. Amén. Es la brújula que nos lleva hacia la eternidad. Y no solamente, cuando decimos la eternidad, lamentablemente todo el mundo piensa en el cielo. No, también está la eternidad en el infierno, sí. Donde queremos estar. La Biblia nos dice, nos alumbra y nos ilumina el camino. Yo quisiera preguntarle cómo se llama la muchacha que está del otro lado del vidrio. La hermana Noelia. Noelia se llama. Ah, hermana Noelia. ¿Cuánto quiere? Que hable. Hermana Noelia, cuéntenos. ¿Qué tan importante es para su vida la palabra de Dios? Amén, hermano Julio, Dios le bendiga, y a los hermanos que están aquí también. Un privilegio estar con ustedes en esta noche. Bueno, la palabra del Señor es muy importante para nuestra vida cotidiana, tanto como para tomar, ¿verdad?, buenas decisiones. Ahí está el Señor aconsejándonos, diciéndonos de qué forma en la vida nos va mejor. Y también como cristianos, también como jóvenes, pues la Biblia dice que con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra. También dice que ella es lámpara para nuestros pies. O sea que si la Biblia la tomamos nosotros y la tenemos en cuenta en nuestro diario vivir, nos va mejor, ¿verdad? Porque es mejor andar en luz que en tinieblas, y ahí está la lámpara, que es la palabra del Señor, y de esa forma pues nos ahorramos muchos tropiezos, ¿verdad? Así que la Biblia es muy importante para nuestra vida, y para mí en lo personal lo es. Amén. Y ya como que me vio con el machete desenvainado, porque sabía que le iba a decir que no me había respondido la pregunta que le había hecho el Espíritu Santo. Decirle, digo, que en lo personal también. Pero yo la sentí algo nerviosa, hermana. ¿Por qué? No, usted, la verdad que en cabina la veo más suelta a veces. Por ahí me estaba diciendo Gaby, mire tío, mire que la muchacha ahí ya quisiera que me diera el puesto también, ¿verdad? Es que como aquí tengo que limitarme. No, pero con ondas de esperanza no se preocupe, con tal que no adelante el reloj suficiente, por lo demás no se preocupe. Hermano Aníbal, yo sé que de todo, bueno, Gaby también, de los que estamos aquí, el estudio mayor lo tienen ustedes dos, definitivamente. No. Entonces, a nivel secular, ¿qué tan necesario ustedes, porque terminaron la universidad siendo cristianos, qué tan necesario cree usted que sería implementar la palabra de Dios en el ámbito universitario? Bueno, desde la perspectiva individual, como Aníbal Villatoro, creo que sería la mejor decisión que podrían tomar las autoridades. Sin embargo, creo que ya en el contexto de la implementación podría encontrarse al quererla como interiorizar esa lucha, la que hablaba al principio, siempre se ha tenido, porque la palabra de Dios no llegue. Y un poco transportándome a esos escenarios, posibles escenarios, o imaginándomelos, me imagino que saldrían siempre voces, hablando del nivel superior, en contra probablemente, ¿verdad? Y como siempre suelen hacerlo, cuestionando el encajonamiento que podría haber o la predisposición desde las autoridades para inducir a la nueva sociedad. Pero hago nomás el paréntesis porque una implementación de la lectura de la Biblia en la currícula probablemente tendría de entrada ese tipo de conflictos, pero al final la palabra de Dios prevalece. Amén. Hermano Nahum, me estaba llamando la atención en este momento que el hermano Aníbal hablaba y decía, él puso un pero. El pero lo van a poner todo mundo, sí, todo mundo para que no llegue. Pero ese pero detrás está Satanás, porque Satanás va a impedir que la palabra de Dios llegue tal cual a las personas. ¿Qué tan dañina es la religión? Bueno, realmente
La religión, lógicamente, hace que las personas tengan nada más como una costumbre, una vivencia normal o algo que se mantenga en un conformismo donde no existe un desarrollo más allá, donde realmente el encuentro a través de la palabra es conocer quién es Dios, a través de su Espíritu Santo, conocer su palabra, efectivamente, qué es lo que Él quiere. Porque la religión al final vuelve como automáticas a las personas, las vuelve en una manera que solo se quedan como encerrados en ese círculo nada más. Y es necesario despertar o salir herméticamente de eso a conocer quién es Dios, porque una cosa es que yo me mantenga bajo una regla, bajo una normativa religiosa dentro de la iglesia, de la congregación, pero otra cosa es el encuentro personal con Dios, que debo de mantener acciones o conductas que de verdad den frutos dignos de arrepentimiento. Considero que que esos peros muchas veces salen porque se confunde justamente leer, por ejemplo, religión un salmo, con palabras. Sí. Correcto. y lo confunden con religión. O sea, Sí. automáticamente le dicen a los niños, vamos a leer el proverbio del día antes de iniciar la clase. Religión. Porque están tan acostumbrados a la idea de que justo, o sea, nos están imponiendo religión. No estamos imponiendo religión, solamente queremos hablar y se quiere escuchar, se quiere predicar la palabra de Dios y no religión. Creo que ese es uno de los... Ese es el Sí, el es punto. uno de los Los problemas. estereotipos que Sí. se crea el Y hombre. es que yo creo que la pregunta del hermano Julio, la estoy entendiendo hasta ahorita, ha sido clara. O sea, es decir, la implementación de la palabra de Dios, es decir, cómo exponer a los jóvenes a la palabra de Dios, no a la religión. No a la religión. Que de correcto. hecho, por ejemplo, cuando vemos la currícula en algunos colegios que tienen ese enfoque, ¿no? De cualquier enfoque que podrías mover, a la materia le ponen el nombre religión. Sí, Efectivamente. lamentablemente. Lo encajonan, como estamos Sí, diciendo aquí. Correcto, correcto. Entonces, y de lo que se trata no es de encuadrar, diríamos, ¿verdad? Sí. El enfoque de la palabra de Dios, sino exponer a una lectura abierta, que la palabra pueda llegar al corazón de los niños Y cambiar. y dar su fruto, no por una decisión humana, sino por obra del Espíritu Santo. Efectivamente. ¿Verdad? Al ser humano promedio religioso no le importa que los adeptos conozcan la palabra de Es Dios, correcto. interpreten la palabra de Dios, sino que quieren que sea lo que ellos se interpretan encajonen como así. palabra de Dios. El hermano Nahum, desde el primer programa, ha dicho, el objetivo principal de la palabra de Dios es hacernos conocer quién es Dios, Amén. la naturaleza de Dios Así es. y qué quiere Dios para nosotros, cómo lo quiere y hacia dónde nos lleva. Amén. Pero la religión no, la religión como es un dogma escrito por humanos y Sí. se basan en su reglamento interno, Exactamente. lamentablemente sacan del contexto Es la correcto. palabra de Dios y la usan a su propio parecer. Sí. No sé si Gaby lo decía en su Justo, introducción. también. y que de hecho es, o sea, el hecho de estar en una iglesia con reglas de hombre es algo que a las personas no les gusta. Y bueno, me pasó esto en tal iglesia y hacen esa asociación de que todas las iglesias predican lo Generalizan. mismo, y que todas las iglesias es como someterte a las reglas que el pastor te está diciendo. Pero es que es eso, el hecho de querer tener esa interpretación propia es lo que ha llevado también a que muchas personas se alejen. Proverbios y Salmos son una gran guía, y muchas veces cuando se entra respondiendo a la pregunta que había hecho al inicio, se entra con demasiadas dudas a la universidad, y quizás el hecho de poder leer una guía que logre aclarar un poco más la mente de los jóvenes podría ser de ayuda también. El hecho de tener esa palabra de aliento de alguien está ahí con vos y no estás solo, eso ayuda bastante. Recientemente estaba de visita en un hogar, alguien de ahí tenía una tarea universitaria, está estudiando, empieza a estudiar, lamentablemente está estudiando una carrera, ¿cómo se llama? Derecho. No, psicología. Para tirar piedra. Para tirar piedra, definitivamente. Para que se dé cuenta. Para que se den cuenta. Que así Entonces, es. y de repente me dije, mire, ayúdeme con la tarea. Y yo,
Y me dijo, le habían dejado de ver cómo vino el ser humano a América. Entonces empezó por el estrecho de Bering, que entró por aquí, que por Gibraltar, y un montón de cuestiones. Entonces luego le digo yo, está la colonización, que lo trajeron y empieza a hablarle de religión y todo. ¿Y si me regañan? Pero no. es historia. Pero es historia, es parte de la historia. Sí. Entonces, la colonización, cuando viene al país, trata de imponer su reglamento. Exactamente. Y de ahí en adelante la iglesia empieza a crecer bajo el reglamento impositivo. Noelia lo acaba de decir, la mejor forma de que nosotros despejemos nuestra mente, nuestras dudas y nuestro corazón es con la palabra de Dios. ¿En qué Así versículo es. lo dijo? Présteme el martillo. ¿En qué versículo lo dijo, hermana? Tal vez no me acuerdo todavía. Lámpara ¿En qué? No, hermano. Era examen que le daba. Sí me la sé. Dímelo. No estudiamos ni pasamos de noche. Y es que realmente, como bien lo decía usted, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, cuando nosotros nos exponemos de una forma no sesgada, es decir, como dice el Salmo, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Cuando buscamos con esa sed la palabra de Dios, entonces Dios a través del Espíritu Santo discierne nuestro pensamiento y nos confronta, nos alumbra, como decía nuestra hermana Noelia. Entonces, y es ahí el milagro. Entonces, cuando nos salimos del cuadro, ¿verdad?, que la religión a veces nos quiere meter, y nos exponemos a la palabra, es cuando surgen los famosos dones, ¿verdad? Pero eso no es una cuestión que impone los dones, como Dios trabaja en cada y los reparte, no es una cuestión de hombre, es una cuestión espiritual, pero que inicia por la exposición a la palabra. Sí, va. Ahora ya el tiempo nos va haciendo. Hay algo que sí. Decíamos, ¿por qué toqué la universidad como primer punto? No por ustedes, sino porque quiero llegar a algo. Nosotros vamos a la escuela, a primaria. Recuerdo cuando iba primero, segundo, kinder, mi abuela me llevaba a la iglesia. Y yo lo digo hoy por hoy. Era de apellido Colón el que predicaba. Y otros llamaban Andrés de apellido Niño. Entonces, en esa era, para mí eran los mejores cultos que he existido en toda mi vida. Sí. Después de lo que yo predico. Han sido, ¿por qué? Llegaba, me recuerdo que cantaban una que Juan vio el grupo de los redimidos, y hasta ahí me despertaba cuando estaba en la casa. Se dormía. Ahí sí está atenta, ¿verdad? Pero las preguntas que uno le hacen. Luego de eso recuerdo que mi padre, siempre vivíamos en la época de la guerra, estábamos menellitos, y nos leía la palabra de Dios, nos ponía a leer la palabra de Dios. Me voy estudié en primer año de bachillerato en San Salvador, me voy a estudiar bachillerato a San Salvador, me encuentro con algo fuera de serie del pueblo. Sí. Yo estaba acostumbrado en el pueblo a venir, ver chuñas descalzos y sin zapatos, ver gente que solo llegaba a la escuela y salía, era nuestra rutina, sí. Pero allá empecé a ver algo diferente. Empecé a ver droga, empecé a ver marihuana, empecé a ver que los compañeros después de clases se iban a tomar cerveza, se iban a mujerear, se iban a prostituir, tenía un compañero que tenía un proyector y su afán era llevarse todos los hipotes que podía para ver películas pornográficas, un montón de cuestiones. Y yo no voy a hacerme el santo, porque aparte de mi apellido santo, ya soy santo 3 veces. Entonces, pero sí tomé una tan sola vez en mi vida, y hasta ahí llegué.
La pornografía la detesté de una forma tremendamente horrible. La droga nunca la probé, aparte de la medicina, no he probado otra droga. ¿Por qué? Porque siempre había algo Efectos que... Se acordaba la abuela. Ahí está. Me acordaba de los cultos de la abuela. Me acordaba que mi abuelo tenía y me hacía chillar, no llorar, chillar, porque bramaba, que decía que el Apocalipsis, ya viene Cristo, él va a arder la tierra y todos se van a condenar. Ay, los que ríen de mí se van a condenar. Yo veo dos riéndose aquí. Entonces, eso me hizo tener temor a que vi un Dios que me iba a castigar. Sí. Porque lo había escuchado, no lo había leído. Yo no agarré una Biblia hasta que me obligaron a agarrarla en la iglesia de Lin. ¿Se acuerdan? ¿Usted fue a la iglesia de Lin, hermano Noé? Tiene que ir entonces, para que se arrepienta. Ahí, Al principio de la ELEN. Sí, al principio de la Con Sergio Solórzano. Con Sergio Solórzano. Me llevaba Miguel Flores, el brazo derecho de él, y lo obligaban a hincarse. Yo me salía cada vez que ahí viene el diácono. Y yo no sabía que era por mi bien. ¿Por qué? Porque yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero sí tenía cierta noción de la palabra de Dios, y eso me hizo no perderme. Exacto. Yo digo, ¿qué tal si tuviéramos esa noción de la palabra de Dios desde kinder hasta tercer año de bachillerato? ¿Por qué? La mayoría de gente, y ustedes dos no me van a dejar mentir, la mayoría de cretinos, no cristianos, o cristinos que llegan a la iglesia, a la universidad, se pierde. Sí, y es que hermano Nahum lo planteaba muy bien Sí. en su introducción, porque estamos acostumbrados en las congregaciones a ser miembros que asistimos como por costumbre, pues. Sí. Entonces, y ahí tenemos como los dos extremos, ¿verdad? Usted decía, algunas doctrinas que son estrictas, ¿verdad? Que tampoco creo yo que es como la mejor forma, ¿verdad? Pero de ahí podemos sacar un híbrido que puede dar mejores resultados. Es decir, yo recuerdo que en una ocasión... hermano Julio mencionaba, ¿verdad?, el castigo de la maestra de cristiana para el alumno que no cumplía la tarea de la materia, de ponerle que se aprendiera el Salmo 119, que ya más o menos el hermano Nahum mencionaba que es el más largo, ¿verdad?, el más extenso de la Biblia. Entonces, ese tipo de castigo entonces genera una especie de trauma en el niño. O sea, no son esos extremos, sino exponerlos a la palabra de una forma formativa, de una forma que la palabra pueda, como bien lo dice un versículo, ¿verdad?, sentirse como miel a la boca. Es decir, que el niño pueda disfrutar, pueda deleitarse en la palabra. Es que el error de la religión nos hizo una palabra con inquisición. Incorrecto. Con inquisición. Mientras que, y nosotros ahí nos hemos acostumbrado. La mayoría de evangelistas que conocemos hablan de una palabra de Dios de castigo, de infierno, de etcétera. Lo tenemos que predicar, lo tenemos que enseñar, no predicar. Lo tenemos que enseñar en la iglesia, en la congregación. Sí. Pero ¿qué nos mandó Jesucristo a hacer fuera de la iglesia? A predicar de amor. ¿Qué nos mandó a hacer Jesucristo fuera de la iglesia? Siempre presentar la palabra. ¿Quién nos mandó Jesucristo por el mundo y predicar el evangelio? ¿Quién nos mandó Jesucristo, hermana Noelia? A predicar buenas nuevas de salvación. La gran comisión. Buenas nuevas buenas nuevas. Sí. Pero la mayoría es inquisición. Entonces, nosotros por miedo nos acercamos a Dios, no por amor. Justo, y de hecho es una de las razones por las cuales a muchos predicadores en los buses la gente los ignora. Cierto. Porque me he fijado, la gente no le pone atención a lo que le está predicando el viejito que anda ahí con un megáfono en el bus, porque no está predicando amor, no está predicando las buenas de salvación, está predicando te vas a ir al infierno por bolo. Vos que andas en esa falda chiquitita te vas a ir al infierno. ¿Sí? O sea, no se predica. Bueno, Nahum, el invitado hoy no ha hablado nada. Aquel día ya lo vamos a cambiar para ahí habla más. No, traigo algo en memoria. Yo no sé si la hermana ahí, con lo que decía usted cuando estábamos pequeños. Yo cuando estaba pequeño. Hace muchos años.
Mi formación en cuanto al estado espiritual me empezó de los 4 años de edad. Mi mamá en ese entonces ella se convirtió, ella tenía 23 años de edad, yo tenía 4, cuando ella empezó a aplicarme el conocimiento de la palabra. Pero en ese entonces, O sea, recuerdo... que desde chiquita empezó su mamá a andar picareando. Usted el primero. Soy el mayor de todos, El último. el primogénito. Entonces resulta de que en ese entonces las escuelas, como hoy se puede llamar centro escolar, que ahora pues abunda en los cantones, en los caseríos, más de alguna escuela siempre está. En ese entonces, cuando yo inicié a estudiar el primer grado, ya llegando a los 6 años de un solo, me tocó estar en una, digamos, en una línea de monjas, de personas que enseñaban la religión tradicional. Y yo teniendo en cuenta, imagínense, desde muy pequeño, a tener aquello como es Dios en nuestra vida y crecer en eso, con eso de la palabra. Entonces, cuando a mí me tocaba practicar ese momento, como decía el hermano Aníbal, sobre en la materia de la religión, yo tenía un problema, porque yo no me podía arrodillar, no me persinaba, no hacía nada de eso, y resulta que en todas las veces... ¿Pero por qué no lo hacía? ¿Por rebeldía o por...? Porque sabía que la palabra que me había aplicado mi mamá era diferente. Era eso de no hacerlo, porque ella me había enseñado a que eso no era lo más conveniente. Claro que lo respetaba en otros, pero en el caso mío, cuando la persona que estaba de guía en ese entonces, que era una monja, ella me castigaba. Incluso, porque no lo hacía. Sí. O sea, seguía el papel de Dios castigando. Sí, entonces ella obligatoriamente me obligaba a que yo me hincara, a que yo estuviera ahí enfrente de esa imagen que ella quería que yo estuviera dando reverencia. Y yo le decía, yo no puedo porque no es esa mi manera de hacerlo. Hasta que ella una vez llamó a mi mamá y le dijo, ¿por qué será que él se vuelve rebelde en cuanto a lo que yo le inculco con la religión? Le dice, es que él no tiene esa enseñanza no, porque no es la que él sabe. Entonces, de alguna manera, si no lo hace, lo voy a expulsar. Y era porque le estaban queriendo inculcar religión. Exactamente. No palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Con una manera inquisitiva. Sí. Cuando lo hacemos con amor, todo cambia. Exactamente. Todo cambia, porque cuando nosotros empezamos a tratar a las personas con amor, les estamos presentando a Cristo sin ni siquiera hablarles de Cristo. Exactamente. ¿Sí? O sea, cuando estamos tirando odio y rencor en medio de una campaña, o sea, la gente dice, bueno, y lo que quiere es ganarse el diezmo, ganarse el uno, porque lamentablemente, y no quiero hablar de gente de afuera, pero es la verdad, la mayoría de gente que se para a predicar la palabra de Dios en campaña, el 90% habla de su iglesia. El 10% habla mal de la otra iglesia y el 5% es el llamado. Exactamente. No hablan de Cristo, no hablan de la palabra de Dios, lamentablemente. Entonces nosotros, si tuviéramos eso desde la escuela y llegáramos a la universidad, considero que la persona llegara firme, sabiendo hacia dónde va. Sabiendo que el camino del estudio, no importa cómo sea el estudio, sea primario, secundario, medio o superior, lo lleva a Cristo y que va a ocupar ese momento para alumbrar, para hacer luz, para brillar. Amén. ¿Por qué? Porque ya le enseñaron la Biblia. Ahorita el hermano en su introducción dijo un montón de cosas que Gaby no sabía de la Biblia. Le puede mandar introducción a ella para que... y es maestra. Sí, no, ella realmente una gran necesidad. Aquí nosotros igual no somos exentos. Y hay un versículo en la Biblia que dice de que como el no creyente, como el incrédulo va a creer si nadie le predica. Es correcto. Entonces, ¿pero qué le vamos a predicar? Es correcto. Cuando nosotros no conocemos la palabra... No. Aunque la conozcamos, ¿qué le vamos a predicar? ¿Le vamos a predicar el infierno ardiendo? No. ¿O le vamos a predicar la luz de Jesús? Amén. Primero que conozcan la luz y luego enseñarles cómo van a llevar el camino para no que nos desvíen. Considero que igual, o sea,
el hecho de que si somos malos nos vamos a ir al infierno, o sea, ese conocimiento general, la gente ya sabe que... Pero si es que, no- es que pero, o sea, ¿para qué vas a seguir hablándole de conocimiento general? O sea, las personas ya lo saben. Es el hecho de hablarles cómo buscar la salvación para evitar. es que la Biblia en sí, perdón hermano, Sí. la Biblia en sí se resume en 2 versículos de la Biblia. ¿Cuáles son, hermana Noelia? Ya la mandé de la niña munda a estudiar de nuevo. Amar a Dios. Hermana, Amar a Dios sobre todas las cosas. así es Ondas de Esperanza, ya le había dicho, agárrese cuando esté Ondas de Esperanza. Aquel día nos vio en oración. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo, Sí. y amarás al prójimo. Amar al prójimo, exactamente. Pero nosotros no le enseñamos mediante la Biblia a amar al prójimo. ¿Sí? No le enseñamos, Es una no le realidad. enseñamos a amar a Dios. Es una Enseñamos realidad. a amar a un ladrillo, a 4 paredes, un nombre colgado, pero no al hombre que estuvo colgado, resucitó. Yo recuerdo en tiempos pasados sobre los líderes y los pastores en esa época de los años 90, por decir así, había una situación que corría, que era mantener en nosotros un espíritu de evangelismo. ¿Sí? Habían hasta proyecciones de películas. Lo he escuchado de los Nicky hermanos Cruz. mayores. Muy bien, muy bien. No lo viví, Sí. solo he escuchado tantas historias. de Exactamente. los hermanos En mi caso, pues yo lo he vivido y recuerdo que había una área constante que se llamaba Discipulados para Cristo. No era tanto como para irse a bautizar, sino más bien para conocer el plan de salvación correctamente para poder exponer a la persona. Y eso era lo que más se enfatizaba. No otra cosa negativa o decirle a la gente, mire, si usted no acepta a Cristo se va a perder o se va a ir al infierno, sino que siempre insistir, Cristo te ama, Cristo que te quiere salvar, quiere darte la salvación, porque automáticamente como humanos necesitamos a Dios en nuestra vida para que germine también la palabra de Dios. Todos esos aspectos los tomábamos constantemente nosotros. Tomando de ahí que dice, todos necesitamos. Gaby dijo algo que la voy a corregir. Dijo, los malos se van al infierno. No, los muy buenos se van al infierno. Los malos se van al infierno. Los cretinos se van al infierno y los cristinos se van al infierno. Los únicos que no se van al infierno son los cristianos. Somos los cristianos, díganme, hermana. Vaya. Amén, dijo la hermana Aquí Noelia. los tendas de esperanza, 2 no dijeron amén. Entonces, por muy buenas obras que haga cualquier persona, pero si no se arrepiente, si no sigue los ligamientos de Cristo plasmados en la palabra de Dios, se va para el infierno. Así le dé millones de millones a la radio Unción y Presencia de Dios para que la radio se haga FM y se escuche en toda América, se haga mejor que la HRBC de Honduras. Actualizando también que viene la parte digital, donde la AM o el FM va a ser igual. Va a ser después, igual, sí. correcto. Etcétera. Satelital, Entonces, señal satelital, Entonces, sí. pero si no tenemos la instrucción de la palabra, cualquiera va a venir a decirle, estás mal. Y creo que llevándolo al eso que usted acaba de decir, al contexto universitario, o sea, realmente vi un par, no todos, solo un par de compañeros que, ok, en primer año que nos conocimos, sí, claro, yo voy a la iglesia allá en tal lugar, ahí en tal cantón, pero cuando nos graduamos fue totalmente diferente, o sea, nadie salió igual que como entraron. Y en la universidad da tanta apertura para perderse en un mundo de aquí, en un mundo de allá, y sobre todo el hecho de dejar de creer en Dios, también son cosas que pasan en la universidad. Recuerdo que de las compañeras que tuve, el hecho de enseñarle la Biblia con amor es la que la mantuvo bastante atada. Y que de no haber sido amiga de la Gaby quizás se hubiera perdido también en la universidad. Cierto. Porque de cierta manera ese anclaje de recordarme, mira, pero es que la Biblia te dice esto. Entonces eso también lo hace caer en la realidad de, es cierto, me lo estás recordando porque yo lo leí, yo lo escuché. Y en momentos quizás se le puede olvidar a uno en ese momento. La aplicación de la palabra de Dios con amor. Es el resumido lo que tú querés decir. Aquí en cabina ahorita vemos el hermano Aníbal Bautista, Amén. Gaby Luterana, Amén. el hermano de las asambleas de Dios, Asamblea la de hermana Dios. Noelia, quiero ver de qué tiene cara. De la luz del mundo. Es que me Muy recordaba bien. a tus amistades en la universidad. Sí. Las amistades de la universidad eran de diferentes
dogmas religiosos, llamémosle dogmas, de diferentes enseñanzas de la Biblia. Entonces, yo tengo un amigo que lo quiero mucho, pero lamentablemente un día me dice, vos estás perdido, vos estás aquí con la palabra de Dios. Si no haces esto, te vas a quemar. Entonces yo le digo, no hay problema, voy a orar por vos y vos orá por mí. Exacto. Que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Tomando en cuenta de la importancia de la Biblia o de la lectura de la Biblia o del conocimiento de la Biblia en la universidad, yo tengo una pregunta. De todas las carreras académicas, ¿en cuál se enfoca más en poder decir que no es necesario eso, que es un libro más porque Dios no existe, es un mito? ¿En cuál se enfoca más donde los catedráticos, por decir así, enfocan algo negativo? Más en cualquier otra carrera, ¿en cuál sería la que más se enfoca, hermano Aníbal o hermana Gaby? Bueno, yo soy economista. Ah, ok. Y Diga psicología. he tenido maestros, por ejemplo, que se declaran ateos, ¿no? Ok. Y la otra materia difícil, por lo menos en base a mi experiencia, ha sido filosofía. Por lo mismo que estudia como el enfoque de la vida, ¿no? Ok. Filosofía y sociología son dos carreras materias que lo bastante fuertes. tratan de sacar de la religión. Ok. Sí. Gaby, de hecho, psicología es una de las materias como estudian la mente, ellos se creen superiores. Ujú, Sí. ya entiendo. Entonces, Ya lo los entiendo. maestros, y Gaby no me deja mentir, se creen superiores a Y en Dios el caso, todavía. hermano Julio, porque ya no le acompaña mucho Porque la... es que las enseñanzas se deslizaban. Creo que, contestando la pregunta del hermano, o sea, en mi experiencia, o sea, todos mis docentes eran católicos. O sea, todos creían en la existencia de un Dios, a su forma, a su sí. dogma, Así. pero creían en Dios, a excepción de uno. La cosa es que cuando yo estudié, en mi currícula no había filosofía, no sé si ahora lo actualizaron. En las universidades privadas sí hay filosofía. Entonces, en la filosofía, de parte de lo que yo he escuchado de compañeros de otras universidades, es que sí, filosofía es de las carreras donde más le meten la idea de... Filosofía. de que En todas esto las no carreras sea- donde vaya filosofía, sociología e incluso también Dios, se me olvidó la materia, pero esas dos materias son las principales, Sociología. Ok. sociología y filosofía, que le enseñan que Dios es una especie, que Dios es solamente un ser, o es mitológico o es un ser que ahí está, Exactamente. que la humanidad lo necesita porque necesita creer en algo. Eso es lo que le enseña la sociología y O la que filosofía. fue algo impuesto en la Que colonización. fue algo impuesto en la colonización. Ok. Pero nosotros los cristianos entendemos que Dios es tan real que lo podemos sentir, Sí. que lo podemos escuchar, que podemos vivir con Él y no podemos vivir sin Él. Entonces, por eso es necesario la palabra de Dios, para instruirnos, para redarguirnos y para llevarnos por el camino correcto, para que no terminen pelones como yo, sino que terminen con algo de pelo como la hermana que está allá. ¿Habrán evidencias, hermano Julio, de que a pesar de que esas personas estudian la filosofía, la sociología, sean cristianos hoy 100%? Yo conozco una persona catedrático de la universidad, se declaró ateo hoy por hoy, pero creía en el amor. Entonces yo le dije, si tú crees en el amor, ¿cómo es posible que no creas en Dios? ¿Por qué? Porque Dios es amor. No creo. Le pasó un accidente, él mató a su propio hijo de 4 años. Qué tremendo. En un accidente de vehículo, le retrocede, le pasa el vehículo. Inmediatamente, ¿sabe lo que hizo? Se hincó a pedirle a Dios que le reviviera a su hijo. Qué tremendo. Y es que yo hacía, por ejemplo, Controversial. yo hacía, por ejemplo, una alusión a lo que la Biblia relata en el tema de los milagros. Pues ocurren por eso, ¿verdad? Para que el incrédulo crea, ¿verdad? Entonces sabemos que alguien, pues, hablando de las peticiones propias, Dios hizo, en la Biblia encontramos muchos relatos de ¿cómo se llama eso? De que Dios resucitó a personas. Pero no significa que la gente no va a morir. Entonces son eventos que Dios los permite para que la gente crea, ¿ya? Entonces ocurre ese tipo de cosas. Cuando Dios tiene propósitos y alguien se toma la atribución de exponer la palabra, porque eso es lo otro. Exacto. Yo, por ejemplo, hablando de las experiencias yo creo que lo dije el programa pasado,
en una clase de filosofía, que por cierto creo que el tema que me delegaron que expusiera era el dogmatismo y el pragmatismo, bien me recuerdo. Y en una de las reflexiones que yo hacía, declaré en un grupo de 120 que yo era cristiano. Y en esa época recién convertido. Entonces, cuando uno siente el respaldo de Dios en esos escenarios, entonces lo que hace lo que hace Dios, lo que hace la palabra es como afirmar más nuestra convicción. Y eso fue como un proceso inicial para mí. Y como decía hermano Julio, se armó de valor. En el camino siempre hemos tenido luchas, hemos tenido vicisitudes, errores, pero en la medida, usted mencionaba algo, por ejemplo, Dios me alcanzó ahí en 1996, entonces producto de un evangelismo que casa por casa iban haciendo un grupo de jóvenes. Sí. Entonces cuando nos atrevemos a salir de las cuatro paredes, como decía mi hermano Julio, encontramos esos milagros. Sí. Y yo estaba pues recién ingresado a la universidad, expuesto a lo que el hermano Julio decía, ¿verdad? Ese mundo de la universidad venía de un área rural directamente a la ciudad. Entonces, todavía andaba en caballo. Entonces, difícil. Sí, salíamos. En esa época todavía sí. Salíamos a caballo de allá del hoyo, allá del cerro, a esperar el bus al desvío. Sí. Entonces, es decir, cómo Dios, ¿verdad? A través de las distintas estrategias, diríamos, cumple sus propósitos. Y de hecho, por ejemplo, después que los jóvenes compartieron el brochure ese invitarme a la iglesia, entré a un proceso de discipulado, me acuerdo, de los famosos 16 temáticas. Entonces, y eso ayudó mucho, ¿verdad? En mi proceso. Y de hecho, por ejemplo, hay algo hay una lección que me acuerdo que lo relaciona la vida espiritual con los deseos de la carne, ¿verdad? Como una balanza, ¿verdad? Que si uno alimenta más los deseos de la carne, pues eso es lo que va a pesar más en mi vida. Me impactó tanto. Entonces, es decir, la forma en cómo nosotros llegamos, la forma en cómo nosotros compartimos y nos atrevemos, impacta. Y yo puedo imaginar hoy cosas que probablemente no he tenido la oportunidad de comprobar, pero estoy seguro que Dios pudo haber hecho. Como estoy seguro, yo lo declaraba hoy antes de venir al programa, que Dios puede hacer milagros. Dios lo sigue haciendo. Detrás del micrófono. Dios lo sigue haciendo. Yo no sé cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos profesionales, cuántos ateos podrán estar detrás de micrófono allá escuchando en algún lugar o con estos conflictos. Y Dios lo va a seguir haciendo. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Esa es una de las motivaciones de Ondas de Esperanza y de estos siervos inútiles, ¿verdad? De estar aquí para seguir declarando y como lo hemos dicho aquí, invitando a que Jesús siempre va a ser la solución a nuestros problemas y a nuestras dificultades. Así rápidamente, cuando yo estaba estudiando bachillerato allá en el año 92-94 fue mi ciclo de bachillerato, estudié bachillerato industrial en opción electricidad. Tuve un problema. Oye, sé por qué el cortocircuito que el día. En ese entonces yo tenía un maestro, en tercer año tenía un maestro que él sabía que yo era 100% cristiano y en una exposición de taller él me hizo un reto prácticamente ante unas 50 personas, entre profesores y alumnos ahí en el ININ, y me dice él: yo quiero refutar algo contra ti. ¿Cómo es posible que tú puedas creer en Dios de esta manera como tú lo puedes hablar? Porque yo le exponía a algunos compañeros cómo era la situación de la palabra de Dios y él escuchó. Él era prácticamente ateo. Cuando él me dijo: yo no creo en nada de eso, yo creo que el hombre se formó de partículas en el aire, y empezó a darme una teoría
bien evolucionista. Y yo le escuché por más de unos 20 minutos más o menos él. Y me dijo, ahora con todo esto, me dijo, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a presentar bíblicamente con lo que yo te estoy exponiendo? Yo le dije, sencillo. Usted habló de que el hombre se forma de partículas en el aire, le dije, sí. Entonces, en 5 minutos yo quiero que me demuestre eso que usted habló. Hágase un cipote por ahí. Y los compañeros se me quedan viendo y me dicen, ¿qué? ¿Le pusiste algo más tremendo a él? Sí. Si usted en 5 minutos me establece y me da evidencia de que el hombre se formó por partículas en el aire, yo dejo de creer lo que es la Biblia aquí. Yo creí que le iba a decir, esas partículas las hizo Dios. Yo dejo de creer. Definitivamente. Sí, Familia, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Y si ya vino, allá en el cielo vamos a estar alabando, adorando y honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y esperamos ver a hermana Noelia. Amén. Dios le bendiga. Amén. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.